A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 28 de noviembre del año 2022. Como les dije antes, el título es Preparémonos para el coletazo del bulto. ¿Por qué es este título? Miren ustedes, lo primero que hay que decir es el origen de lo que pasó ayer. Esta marcha, desfile, plantón, lo que gusten ustedes. Fue un capricho resultado del éxito de la marcha, es así, del 13 de noviembre, de hace 2 domingos, para ponerlo claro. Muy bien. Cuando se da cuenta el bulto del error político que está cometiendo, se olvida de eso y dice, es para celebrar los 4 años primeros de y todas las tonterías que dijo. Muy bien. Pero luego empezó a plantearse el problema logístico. ¿Cómo hacerle? Sobre todo con un tiempo tan corto de preparación y a la moda. Acarreo, los gobernadores, tanta gente, los alcaldes, tantos, etcétera, lo que ya ustedes vivieron ayer. Y sucedió lo que algunos en petit comité aseguramos, que iba a ser un fracaso. Y el fracaso fue total. No porque no hayan podido ni siquiera llenar el Zócalo. Eso es secundario. Esto no es un problema de números, no es un problema cuantitativo. Son problemas de tipo cualitativo. Y doy uno nada más. La anticientífica Sheinbaum dice, no se quebró un solo vidrio. Seguramente en la de nosotros 2 semanas antes sí se quebraron muchos vidrios. Por primera vez, una marcha organizada por estos cavernarios, pues dice que no se quiebra porque tenían ejemplo de la marcha de 2 domingos antes. Eso es todo. Ahora bien, ¿cuántos juntaron? No importa. Que marcharon 1.2 billones, que hayan marchado los que quieran. Porque, repito, ese no es el problema. ¿El problema cuál es? El descrédito, ya ahora sí evidente, del bulto. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que un hombre desgarbado, panzón, con una camisa sudada, arrugada, llega y da un informe sobre los primeros 4 años? Para empezar, como bien señaló Javier Lozano, que le entiende a esto del derecho, el informe está perfectamente definido en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No es de que un loco se pare en la plaza, convoque a sus seguidores, los acarree y ya informa. No, eso no es informe. Podrá ser un cuento chino o podrá ser un cuento de hadas, es posible, por las mentiras que pronunció, pero no es el informe. El informe, lo dice la Constitución, se va a dar el primer día de trabajo de la legislatura, entregará un informe por escrito donde establece o dice, informa el estado que guarda la administración pública, etcétera, etcétera. De tal manera que lo de ayer fue un recuento de mentiras, de cosas incompletas, pero de absurdos como este. Ya al final, ya donde está supuestamente del mensaje político, y grita este hombre ya despeinado, casi poseso como en una ceremonia o de santería o de vudú, ¡no a la reelección! ¡No a la reelección! A ver, señor, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está usted haciendo? Porque además, vamos a suponer que quisiere todavía él, no puede hacerlo. Y usted ha de recordar que desde antes yo dije, no puede, no puede. Y le di además ejemplos, lo que le pasó a mi general Obregón, los intentos que hizo Miguel Alemán, los intentos así muy por arribita de Carlos Salinas y que le dijeron, déjate de cosas. Lo mismo le iba a pasar a este hombre. Entonces eso de que al 12:15 grite desesperado, ¡no a la reelección!
somos maderistas, sufragio efectivo, pero vea las maromas que andan haciendo para no tener algo tan fundamental como la efectividad del sufragio. Y lo grita, sufragio efectivo, no reelección. Dice uno, este hombre ya está fuera de sus cabales completamente. En esas condiciones, pues, ¿cómo veo yo la marcha? Yo la veo y lo planteé en la mañanera de hoy. Yo veo las cosas desde otra óptica, con otra óptica, desde otro punto de vista. Primero, y esto hoy lo recordé hace unas 2, 3 horas, en un tuit que subió el doctor Luis Carlos Ugalde, director en un momento crítico y que estuvo a la altura de las circunstancias del viejo IFE, el doctor Luis Carlos Ugalde, uno de los mayores y más profundos y serios conocedores de la materia electoral en México. Y escribe él en ese tuit, dice, ayer marcharon muchos que quieren y apoyan a López. Entonces yo le contesto, doctor, la pregunta que deberíamos contestar nosotros, los de la oposición, es, o hacer la pregunta, ¿por qué esos millones de mexicanos o cientos de miles, el número que fuere, por qué, a pesar de que son ellos los que han padecido más grave y profundamente la tragedia económica y política, lo siguen queriendo y apoyando? ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Cómo es posible que alguien sea tan bruto, tan casi de retraso mental, que al causante de su desgracia, de su situación, de haber perdido empleo, de haber perdido familiares, de haber perdido quizá un hijo de 2, 3, 5 años con cáncer, todavía lo quiera y lo apoye? ¿Por qué? Y ahí entramos a una división que hago un tanto arbitraria de los que marcharon. El primer grupo, y quizá el más numeroso, es donde están los ignorantes, ignorantes en el buen sentido de la palabra. Personas cuyo conocimiento en materia sociológica, política, no entienden de las razones del por qué actúa así un gobernante demagogo como López Obrador. O sea, no tienen idea, no tienen la disciplina, vamos a decir, intelectual, para ponerle de alguna manera, que no crea que me gusta mucho la expresión, no saben cómo analizar un gobierno como el de López Obrador. Y esos ignorantes, ese grupo muy numeroso, está junto con otro que yo llamo los de la gratitud. Esa ignorancia se expresa de una manera muy curiosa. Es que nadie antes se había fijado en nosotros ni nos había apoyado. Él es el primero. Oiga, ¿y por qué? Es que nos está entregando una pensión. Oiga, pero esa pensión ya se entregó en el gobierno anterior. Y hace 2 o 3 o 4 gobiernos hubo programas, Solidaridad, Progresa, Oportunidades, donde también se destinaban recursos públicos para apoyar a las personas que vivían en zonas marginadas, etcétera, etcétera. No, pero él es el que me apoya. Ah, bueno. Entonces, esa gratitud, entre comillas, que es una expresión de la ignorancia, da por resultado que las personas babeen, lo quieran, le aplaudan y lo quieren tocar, casi como si fuera el nuevo Mesías, no el Mesías tropical que describió objetiva y además puntillosamente el doctor Enrique Krause. Ese es el grupo más numeroso, ignorante, agradecidos, vamos a decir. Muy bien. Pero luego viene el segundo grupo, que no es menor, el de los cobardes.
de aquellos que, dándose cuenta de la manipulación perversa, tienen miedo decirlo y tienen pánico a actuar en consecuencia. Son los que se suben a un camión desde Hermosillo, desde Tijuana, Mexicali, Ciudad Victoria, la capital de Chihuahua o Ciudad Juárez y recorren 2,000, 2,500 kilómetros en la carretera para venir a apoyar a aquel que saben que es un demagogo, que es un sinvergüenza, que es un incapaz y que saben de la desgracia que viven en los estados fronterizos. ¿Pero por qué viene? Porque no se atreve a decirle al que anda tomando las firmas, nombres, etcétera, no voy a prestarme a esa farsa, porque piensa él que va a perder su plaza, que va a perder un contratito que tiene ahí con el gobierno municipal o estatal de Morena. En pocas palabras, tiene miedo de que le quiten lo que considera es su tabla de salvación en esta situación tan difícil. Esos son los cobardes, es el segundo grupo. Pero luego viene un tercer grupo que marchó ayer, los oportunistas. Aquellos que van, bueno, pues yo sé que esto es pura pinche faramaya, Ángel me dice, pero pues es que traigo un contrato que no me han dado, pero tengo que estar ahí con mi jefe, el gobernador del estado, y con eso más o menos sacar adelante mi constructora. Esos son los oportunistas, que es un número más reducido. Y luego tenemos al número que todavía es más pequeño, pero de una fuerza mayor. Los corruptos que han obtenido riquezas y contratos vil al amparo del poder político y que sin recato alguno se exhibieron ayer. Este señor del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Y sabe usted a quién tenía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial a su derecha? Al hijo que consideran que es el operador tras el trono, Andrés López Beltrán, el famosísimo Andy. Ahí, codo con codo, diciéndole a su papá, mira jefe, aquí está este, y ahí. Y algunos otros nombres estaban por allá medios agazapados. Dice uno, con esos 4 grupos en que yo divido a los marchantes, vamos a ponerlo de esa manera, es que se armó esta réplica, intentona de réplica a la marcha que hicimos nosotros, cientos de miles de ciudadanos, el 17 de noviembre. Muy bien. ¿Qué va a pasar a partir del momento de este fracaso político, cuantitativa y cualitativamente? ¿Qué esperar de López Obrador ante ese frentazo que se dio ayer domingo? Primeramente, una radicalización del presidente. El presidente no va a suavizar una serie de políticas públicas, no va a recular, no va a dar marcha atrás en otras como la de abrazos, no balazos, no. Señor, va a doblar la apuesta. ¿Y cómo va a doblar esa apuesta? ¿Qué va a significar? Primero, seguirle metiendo dinero bueno al malo en Dos Bocas y Tren Maya. Como no hay recursos suficientes, a quitarle los huesos, ya a quitarle el tuétano, porque así tiene al sector público, prácticamente en puros huesos, al sistema público de salud, al de educación, etcétera. ¿Por qué? Porque le han hecho creer que sería obtener la derrota el 24 si él detiene las obras del Tren Maya y de Dos Bocas, lo cual además es cierto. Pero como no entiende él las razones de Estado para tomar decisiones difíciles, impopulares y dolorosas, doblo la apuesta. Eso le va a generar un problema donde cada vez obtiene derrotas, sea en la materia constitucional, en la materia legislativa. Por ejemplo, hoy en la reunión de Comisiones Unidas para discutir el proyecto de dictamen para someterlo a consideración del Pleno
en esto que se ha dado en llamar la reforma electoral. En realidad es simplemente la iniciativa del bulto sin cambiarle una coma. Ese es, porque las 100 iniciativas de modificación no se tocaron ni se incluyeron. Ahora bien, cuando ve uno la transmisión, y esto es algo que valdría la pena tomarlo en cuenta, de repente aparece el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Para no hacerle de muchas palabras, dice: ni madres, no vamos a apoyar esta reforma porque esto y esto. Y luego una diputada del PRI, y luego otro diputado, ni madres. No he leído ni escuchado cuáles fueron las posiciones que algunos diputados del PAN sostuvieron ahí. Tampoco del PRD, pero eso ya es una falla de sus aparatos de comunicación, ¿verdad? Pero no lo dudo que hoy en la noche o mañana vayan a salir, y no dudo tampoco que hayan adoptado de manera unificada la misma posición. PAN, PRI y PRD. Eso es una buena señal. Es decir, hay unidad en lo que antes llamábamos Va por México y que hay una alianza legislativa. Toda la oposición en contra de ese dictamen que se va a discutir mañana en el Pleno. ¿Qué va a hacer López? El plan B. Órale, que envíe el plan B. No más que hay un pequeño problema. Estaríamos ya, cuando envíe ese plan B, a días de que se termine el periodo, el cual no tendrían los números para un periodo extraordinario, sería a partir de febrero, porque ese es el periodo largo, febrero, marzo, abril y mayo, y entra un receso que es junio, julio y agosto. Entonces, el que es su plan B, órale, pues recíbanle ahí la babosada esa y punto. Y ya perdió otro intento de querer modificar la Constitución o de querer entrar por la puerta trasera para cambiar algunas cuestiones de las leyes reglamentarias. Es decir, ni para eso les va a alcanzar. En esas condiciones, pues, ¿qué le va a quedar? Pues primero, a ver de dónde saca más dinero. Ya ahorita los niveles de captación del erario han bajado. Si bien la creación de empleos ha subido, sin embargo, ya expliqué el otro día, en materia de empleo, apenas estamos un poco arriba de lo que estábamos el 30 de noviembre del 18. Y a como se ven las cosas para el 2023, no es mucho lo que se podrá avanzar. Normalmente el empleo, el mes de noviembre repunta por la temporada navideña, por contratos eventuales, y se dan de baja el 31 de diciembre, de tal manera que en los primeros días de enero, allá el 9, 10, 11 de enero, el Seguro Social dará a conocer las cifras de cuántos empleos formales se crearon el año 2022. Por otro lado, la inflación, pues ahí está como la puerta de Alcalá. Los pronósticos con este conflicto en China interno, el problema con Rusia, pues no presagian una situación, vamos a decir, positiva, y algunos, los más optimistas, dicen que la inflación bajará en el segundo trimestre del año próximo. Los pesimistas se van hasta el tercero, pero sea el segundo o el tercero, en un país como el nuestro, con menos personas trabajando, con ingresos reducidos como consecuencia de la elevada inflación, el panorama en cuanto a ambiente político y apoyo para Morena en dos estados, Coahuila y el Estado de México, lucen muy oscuros. Ya hoy se anunció que se formalizó la colaboración, la alianza entre PRI, PAN y PRD en Coahuila. No tardan en anunciar también el arreglo o el acuerdo para ir en coalición en el Estado de México. Y ahí la pregunta surge: ¿qué va a suceder con Movimiento Ciudadano? ¿Se irá solo en Coahuila?
insistirá en esa locura infantil de presentar como candidato para el Estado de México a Juan Cepeda para que quite 8 o 10 puntos a lo más a la coalición Va por México. Dante Delgado es capaz de eso y de más. Y luego tenemos un último punto político. Monreal anda ya o ya terminó de deshojar la margarita. Dice que ya se va, que ya no aguanta, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero luego aparece por ahí Santiago Krill, que dice, acordamos Ricardo y yo hacer un recorrido por el país para dar a conocer nuestras posiciones. Y dice, chinga, ¿y esto de dónde sale? Y luego por allá sale mi querido paisano Zambrano y dice, el lugar de Ricardo es la oposición y aquí estamos nosotros para recibirlo. Ahora resulta que el PRI y el PAN juntos, que serían el segundo y tercer partido político más importante, o el tercero y el segundo, póngalos usted como quiera, no tienen un candidato, sino que andan casi rogándole a Monreal para que sea su candidato. Dice uno, ¿qué cosas ve uno en la política mexicana? Y luego dice Krill, es con él como candidato, entonces jalaríamos, o creo que lo digo Zambrano, porque Marquito no aparece por lado alguno. Yo no sé si Krill va a ser el nuevo presidente ya del PAN, pero el caso es que entre Zambrano por un lado y Krill por el otro son los que están fijando la posición del Partido Acción Nacional. Y ya le están abriendo los brazos a Ricardo. Véngase, mi Richie, aquí tiene a sus cuates, chingado paz. Vamos, y sea nuestro candidato. Y dice uno, ¿estarán conscientes del ridículo político en el que están? Yo tengo la idea que no. Sin embargo, puede darse el caso de que esa estrategia que está planteando Zambrano y Krill, no hemos escuchado todavía a Marquito, al menos yo no la he escuchado. ¿Acaso lo que quieren es crear un Va por México 2 donde Movimiento Ciudadano sustituyere al PRI? Es posible. Todo es posible en esta viña del Señor. Pero para eso, pues necesitamos ver cuál es el comportamiento, la conducta, la posición de estos dos partidos, el PRI y el PAN. Pues el PRD, dada su, no insignificancia, pero su tamaño tan pequeño, pues tendría que plegarse. Y ahí veríamos, pues, qué quiere Dante Delgado, si exige un pago altísimo y bueno, que Juan Cepeda sea el secretario de gobierno para que yo apoye. Juanito Cepeda, con todo respeto, no sería capaz ni de dirigir el Instituto de la Cultura ahí con su banda de rock, pues. Pero bueno, de Dante Delgado, como dije, se puede esperar todo. Ante ese panorama, ¿qué le queda a López? Simple y sencillamente un manotazo. En lo político, en lo económico y también en lo social. Así es que, señores, yo les diría a prepararse porque las cosas se van a complicar más de lo que ya sabíamos que se iban a complicar. Aquí termina la parte editorial de Platica con México, correspondiente, perdón, Platica con México. de Platica con Ángel. Bueno, pues que platicamos con México, ¿no? Bueno, de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 28 de noviembre del año 2022. Unos piloncitos. Esa la voy a meter porque ya no la voy a alcanzar. Dice Juan José Carranza. Muy bien. Don Ángel, ahora qué van a decir los que crucificaron a Alito. ¿Serán los mismos que van a prenderle velas a Monreal? Yo creo que sí, ¿eh? Es una buena pregunta esa, sobre todo porque no sé si usted, Carranza se apellida. Juan José Carranza. Juan José Carranza, no sé si usted ha seguido en las últimas 3, 4 semanas las declaraciones de los 3 dirigentes, de Zambrano, de Marquito y de Alito, Alejandro Moreno. Yo
he seguido la conducta, las declaraciones de los tres y me ha sorprendido. Aquí van a decir, usted defiende a Alito. No, estoy describiendo lo que todo mexicano interesado en la política pudo haber leído o escuchado en un noticiario o en la prensa impresa. La contundencia de los planteamientos del PRI, para no meter a Alito o no Alito, la contundencia está fuera de duda. Mientras los otros se dedicaron a atacar al PRI, atacar a su dirigente, con una fiereza y un celo digno de mejor causa, en vez de señalar al adversario de los tres, que es Morena. Están un poco estos dos, Cho Carranza, como estos dirigentes que fueron a ver a Alito a pedir huesos. La Claudia Ruiz Massieu, Osorio, la Beatriz Paredes y todo, y atacan a Alito y al PRI y lo ha desgraciado y lo que quieran, y no tocan a López Obrador. Y dice uno, qué priistas tan raros son estos, después de que algunos de ellos amasaron unas fortunas ofensivas, gracias a los puestos que el PRI les dio, a las posiciones que el PRI les dio y los negocios que hicieron al amparo del PRI. Pero no tocan a López Obrador. ¿Será porque López Obrador sí se los puede ajusticiar con la UIF ahí con Pablo o el fiscal que nadie sabe dónde anda escondido? Pero el hecho es que atacan más fieramente al PRI que a Morena. Dice uno, estamos, como diría el gran filósofo José Alfredo Jiménez, estamos en un mundo raro. Entonces, yo digo, a ver, mañana vamos a ver, hoy ya lo vimos en comisiones, ya vi las 2 horas del video, ya lo subieron al Twitter, ya lo vi. Y dices, pues a mí no me queda duda que la posición de los diputados priistas y del PRI es clara. No a ese engendro que envió López Obrador. No. Y mañana no. Entonces, públicamente así está planteado. Y yo quiero buscar esa contundencia de Alito, perdón, de Marquito y de Zambrano, y no la veo, no la escucho. ¿Recuerdan ustedes que en Semana Santa, cuando estaba bloqueándose, deteniendo aquel intento de la ley de la industria eléctrica, donde quienes hicieron equipo fue Santiago Krill y Alejandro Moreno, Marquito andaba en Disneylandia paseando? No sé si anda ahorita también allá en España, en la Unión Interparlamentaria, quién sabe con qué pachanga habrá. Pero el hecho es que anda Krill, pero coqueteando con Monreal. Vete para acá, Richard, ¿dónde te pongo? Y lo mismo Zambrano. Pues como que está raro el asunto, pero vamos a conceder, como dice el clásico, el beneficio de la duda. Vamos a esperar a ver qué sucede en las próximas semanas. El hecho es, mañana hay que estar atentos a la reunión en el Pleno, donde se someterá a discusión el dictamen que se aprobó con 62 votos a favor, que son Morena y sus aliados, y 48 votos en contra de toda la oposición. Vamos a ver mañana, como diría el clásico, a ver de qué cuero salen más correas. Eso le podría decir ahorita. Mañana, pues vamos a ver qué sucede. Marisela Solís, ¿qué dice? Te agradecería una felicitación, mañana es cumpleaños. Mañana es, ¿no dice cuántos? No. Muy bien, qué bueno. Marisela, adelantado, la felicito para su cumpleaños mañana. Espero que la pase muy bien. Malo que cae entre semana, pues a no ser que usted ya haya empezado el festejo el sábado, haya festejado sábado y domingo y ahorita pues ya esté tranquilona, ¿no? Pero mañana siempre pues un brindis, algún chupirul por ahí, bueno, no sé usted, pero pues ante lo caro del champaña, pues un prosecco. Yo le puedo recomendar 2 o 3 marcas de prosecco de muy buena calidad y el precio es sumamente atractivo.
Le diré uno ahorita, Cavicchioli. Cavicchioli es un prosecco de una excelente calidad y debe valer en tienda 230, 240 pesos. Bien frío, aquello es una delicia. Saludos. Te dice San Juana Ramos cuando terminaste el editorial. Como dice usted, agárrate, Genoveva. Que vamos a cabalgar, efectivamente. Es una frase famosísima de quien fue durante muchos años el cronista de la ciudad de Hermosillo o del municipio de Hermosillo, creo que de la ciudad. El Cuervito Zamora era un personaje, la verdad es que lamento cómo hoy el Toño Astiazarán, que anda inaugurando luminarias y que cuando pinta raya hace una ceremonia, pues Toño, háganle un homenaje al Cuervito Zamora, hombre, un personaje, y tenía frases como esa de agárrate, Genoveva, que vamos a cabalgar. Y tiene otra que también es muy sonorense. Ahí en Sonora teníamos un dicho que decía, bolas don Cuco. Cuando a alguien le dan un trancazo y cállate, baboso. Entonces los sonorenses decíamos, bolas don Cuco. Entonces el Cuervito Zamora decía, esferoides don Refugio. Era un personaje entrañable, además con un conocimiento de la historia de la ciudad, de sus barrios, increíble. Por eso, yo una modesta opinión, Toño, ya que andas inaugurando lo que sea, pintar una raya, poner un semáforo y cosas, bueno, pues un homenaje al Cuervito Zamora creo que sería justo y necesario.